licenciada, ahorita esto que comenta de el respeto de la autonomía de los carnavaleros, de las cuadrillas, de las comparsas, pues tiene que ver mucho con este respeto también de las formas de organización comunitaria, que es también uno de los temas que queremos tratar con usted. En este proyecto, bueno, del desfile, que sí fue un elemento, digamos, nuevo, había expresiones de recorridos en los carnavales en cada uno de los pueblos anteriormente, pero nada más en la localidad, ¿no? Como decía, en San Agustín, pues allá no tenemos la tradición de la reina, pero en algún momento las andancias llegaban a ser pequeños recorridos en un punto en específico, pero no un desfile con este formato tan grande que nos dio la oportunidad de convivir con las comparsas y conocer a los demás carnavaleros, que empezaba ya también a tener nuestra tradición una característica pues ya de mayor importancia por el número de comparsas que ya había, no tantas como ahora, pero sí ya de las 2 o 4, 6 originales que había en el municipio, pues había crecido y nos dio esa oportunidad de conocer a todos los carnavaleros, a los nuevos carnavaleros que empezábamos a surgir. Pero esa participación de la comunitaria y el diálogo entre las comparsas creo que fue un elemento que sí me gustaría destacar y que quisiera que nos comentara cuál es la importancia de esta unidad y de la comunidad que tiene un pueblo originario como Chimalhuacán. Bueno, pues en el panorama general yo creo que deben de seguir imperando las decisiones propias de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, hay diferencias entre la organización de cada comparsa, pero son sus decisiones propias, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros como institución cultural no podríamos decir, ay, a ver, yo quiero que en esta comparsa las cosas se hagan así, porque no era el plan, ¿no? Yo creo que también esta parte importante del desfile, que pasa por todos los pueblos originarios, es que eso es lo que debe de prevalecer, porque estamos a cada paso reafirmando nuestra identidad y cada uno, aunque la fiesta patronal de un lado sea diferente a la de otra en algunos elementos de organización, pero tenemos un factor en común que son más o menos las fechas de todas las festividades, la importancia de la historia de nuestro pueblo, ¿no? Nuestro pueblo pues estaba delimitado por el cerro y por el lago, ¿no? O sea, realmente éramos un circuito que le daba vuelta al cerro, ¿no? Bueno, seguimos siendo. Uh-huh. Entonces, quiero decir que a partir de los años 70 que hubo pues la desecación del lago, más bien que ya llegaron más grupos de diferentes partes de la República a asentarse al municipio, pero nosotros seguimos siendo esa parte histórica, tradicional de los pueblos originarios. No es que los demás sean menos, pero somos diferentes, ¿sí? O sea, no creo que sea correcto querer homologar a la gente oriunda con los que vienen de otras partes. Aquí pudiera entrar más bien otra situación que sería la interculturalidad, pero hay que saberlo hacer, ¿sí? No es nada más que por mandato yo voy a decir, pues ahora todos somos iguales, ¿no? O sea, no se puede hacer eso. Tienen que ser decisiones propias de las comunidades. Por ejemplo, decisión propia de mi barrio, por ejemplo, de querer participar en otra expresión cultural que se asienta en el municipio, ¿no? O decisión propia de los que llegaron de participar con nosotros, ¿no? Ese es un proceso que deben de ser decisiones propias, ¿sí? Yo no puedo decir desde mi lugar de poder, decir, es que ahora los nuevos asentamientos y los nativos son iguales, porque no somos iguales, ¿sí? Y yo creo que está bien que no seamos iguales, porque en la diversidad está la riqueza, ¿no? Yo recuerdo que en la primera feria artesanal y cultural me tocó diseñar el logotipo de la feria, ¿sí?
Entonces hicimos el mapa de Chimalhuacán con muchos colores y les pusimos elementos de diferentes partes de la República. Obviamente, nuestra máscara de carnaval, a lo mejor un cántaro de Coyotepec de Oaxaca, a lo mejor un penacho de quetzales de Oaxaca, de Puebla, perdón. Y así, ¿por qué? Porque en esa feria yo recuerdo que mi idea era que fuera intercultural, ¿sí? O sea, y así fue, porque teníamos diversidad de expresiones durante la feria, ¿no? Entonces, no, con esto quiero decir que un trabajo de cultura no debe ser exclusivamente para nosotros, que somos los de mayor antigüedad, ni tampoco querer igualar, homologar, porque no, cada quien tenemos nuestro bagaje cultural y ambos son importantes, y tampoco querer que otros sea como una cultura dominante hacia los pueblos originarios, ¿no? Yo creo que últimamente se está dando esta parte de a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el reconocimiento a los pueblos originarios, que aunque no hablamos lengua indígena porque estábamos tan cercanos a Tenochtitlan, fuimos de los primeros pueblos que fuimos sometidos, obviamente al paso de los años, pues ya no se habla una lengua, ya no se viste huipil, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de huipil, pero sí quedan muchas cosas que pueden ser reveladoras de nuestro pasado indígena, ¿no? Y tenemos pruebas, ¿no? Tenemos pruebas como la zona arqueológica de Chimalhuacán, como el hombre de Chimalhuacán, que es 12.500 años de antigüedad, ¿no? Eso habla de nuestro origen, ¿no? Los nombres de nuestros barrios, ¿no? Es San Agustín, Atlapulco, ¿no? San Lorenzo, Chimalco. Xochaca, Xochitenco, que Xochitenco abarcaba San Pablo, San Pedro también, aparte de San Juan. Y pues la cabecera municipal, que prácticamente es lo que decían, vamos a Chimalhuacán, ¿no? Entonces, pues realmente este pedacito es en el que, pues mucho de mi trabajo me he enfocado a defender nuestra identidad, a tratar de que se preserve, ¿no? Y que se valore y que se respete, ¿no? Que se respete nuestra identidad. Pero eso no quita que ahora, pues como muchos lugares, ya seamos como pluricultural, cosmopolita y que con base en el respeto a la autonomía de cada grupo social, pues podamos practicar la interculturalidad. Uh-huh. Licenciada, ahorita manejó aspectos geográficos de cómo nos podemos ubicar dentro de un contexto de pueblos originarios. Social y culturalmente, quisiera que le describiera al público que ve Yolcantlali, que ve nuestro contenido, cuáles serían esos elementos sociales y culturales que también se manifiesta esta característica de pueblos originarios, característica también, ahorita lo acaba de mencionar, de un pueblo indígena también, que bueno, también fue un nombre que llegó con la conquista, pero de estos pueblos originarios, ¿cuáles serían esas características, esos otros elementos, aparte del geográfico que usted nos acaba de mencionar? Sí, bueno, pues esa en la parte geográfica. Ahora, pues mire, la identidad es cómo nos ve, cómo respondemos a actividades cotidianas y rituales, ¿sí? En el aspecto cotidiano es qué comemos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos organizamos socialmente, ¿no? Yo creo que una comparsa y una mayordomía tienen una estructura de organización comunitaria, ¿no? Por ejemplo, la comparsa, ¿cómo elige al cajero, ¿no? A lo mejor por el respeto que los demás le tienen, a lo mejor porque sabe organizar, ¿no? El mayordomo igual, a lo mejor porque también puede aportar más a la fiesta, pero a esa aportación económica pues es un simbolismo, ¿no? O sea, es una cosa que le da una relevancia ante la comunidad, pero no tanto por el poder adquisitivo, sino
sino porque da de corazón lo que da para la fiesta, ¿no? Igual en el caso del cajero, ¿no? Entonces, estas organizaciones sociales pues tienen una reminiscencia indígena, ¿no? ¿Por qué? Porque es comunitaria, porque entre todos se ayudan, porque entre todos cooperan para lograr un fin, ¿no? ¿Y qué es lo importante de hacer todo esto? Pues darle sentido a nuestra vida, ¿sí? Porque si usted después de que termina, le entregan su traje de charro, ¿cómo se siente, no? Si después de que come algo, una comida tradicional, ¿cómo se siente, no? Pues lo que da sentido a nuestra vida nos hace sentir plenos, nos hace sentir felices, nos hace sentir parte de un grupo, ¿no? O sea, pertenecemos a un grupo, ¿no? La gastronomía es otro aspecto, ¿no? Aquí lo que yo he manejado últimamente, que me he dedicado a la cuestión de la gastronomía, es que nuestra gastronomía tradicional, que tiene ingredientes, pues como el aguautle, lo que era el pato a la basura, que ahora es pollo a la basura, en fin, todo eso ya, ya no tenemos lago. Ya no tenemos lago y lo seguimos cocinando, ¿no? O sea, lo seguimos cocinando. ¿Por qué? Porque para mí es una cocina de resistencia, ¿no? Resistencia a la cuestión migratoria, de que, nuestro tejido social sigue firme ante las influencias, ¿no? O sea, seguimos cocinando cosas así importantes, ¿no? Y eso en la gastronomía se ve mucho, ¿no? Ahora ya más yéndonos más atrás, pues la tortilla y todo lo que tiene que ver con el maíz, los tamales que acabamos de pasar, ¿no? Pues el maíz es un símbolo muy importante, es un símbolo con el que todos los días nos religamos a nuestra matriz cultural. Entonces decía un maestro, el maestro José Antonio MacGregor, ¿no? Que la tortilla es como una hostia cultural, ¿no? Porque todos los días nos estamos religando, ¿no? Y el maicito, como decían mis abuelitas, siempre está presente en los días felices y en los días tristes, ¿no? Está presente en los bautizos, en las bodas, en los funerales, ¿no? Entonces yo creo que todo eso nos religa, ¿no? Y bueno, hay formas también, por ejemplo, de comunicación, ¿no? Cómo nos relacionamos, ¿no? Los compadrazgos, por ejemplo, ahora no creo que se está perdiendo un poco, pero desde mis abuelitos, por ejemplo, tenían compadres en San Lorenzo. Y siempre era la cuestión de poner la canasta, pero una canasta hecha con amor, ¿no? Con cazuelitas, con ollitas llenas de viandas riquísimas, ¿no? El mismo mole. Saludo, licenciada, ¿no? Del compadre, ¿no? Ah, exacto, del compadrito. Y entonces, bueno, pues se entregaba, ¿no? Y ya cuando tocaba la otra fiesta nos regresaban nuestra canasta con las comidas que ellos hacían, ¿no? Entonces, y sobre todo el respeto, ¿no? Yo he tenido aquí reuniones con personas mayores y es lo que me decían. Antes en Chimalhuacán había mucho respeto. Los campesinos podíamos dejar en el campo nuestra carretilla, nuestros objetos de labranza y no nos robaban nada, ¿no? Las casas no tenían puertas, teníamos, ¿cómo les llaman? Los tecorrales, ¿no? Entonces podíamos entrar así a medio patio y hola, buenos días, y no teníamos ningún problema, ¿no? Y la gente estaba contenta porque no les robaban nada, ¿no? Entonces me platicaba otra vecinita de acá que en la fiesta de San Juan, por ejemplo, iban donde está el Pozo Los Naranjos y que, bueno, pues ahí llegaban las muchachas, los papás llevaban a las muchachas y llegaban allá a bañarse, ¿no? Muy temprano y colgaban los frutos, ¿no? Ciruelos, membrillos, frutos del verano, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, reminiscencia indígena, pues casi muchas de las fiestas patronales se dan durante el verano. Entonces, tiene similitud con las fiestas del agua,
que son deidades, que son dedicadas a deidades como Tlaloc. Entonces son propiciatorias pues de las buenas cosechas y todo eso, ¿no? Y hay muchísimos elementos más, ¿no? O sea, que pudiéramos mencionar sobre nuestro origen indígena, ¿no? Del cual pues yo creo que nos debemos de sentir muy orgullosos, ¿no? Y yo creo que no había así como ahora en la cultura tanto individualismo, ¿no? Sino siempre el cooperar, el ayudar en la cocina, ¿no? De que te estábamos preparando para la cocina, la fiesta de San Pablo, por ejemplo, y venían personas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la casa venía una persona de San Agustín y más familia que vamos a ayudar, que a matar los pollos, los guajolotes, a preparar los tamales y bueno, era una celebración de verdad hermosa, nuestra fiesta, ¿no? Y nos dejaba plenos, como les digo. ¿Qué es lo que hace la cultura? Pues darle sentido a nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que hace la identidad? Eso, o sea, afianzarnos a esa cultura. Y más en estos tiempos en que la globalización, pues, nos lleva hacia, o sea, tiene sus ventajas, ¿no? La comunicación y muchas cosas, pero nos lleva también a la cuestión del individualismo, del pensar mucho en las cosas materiales, en valorar a la gente por lo que tiene, ¿no? Porque hay un detalle que un maestro de cultura es el profesor Guillermo, ahorita me acuerdo de su apellido. ¿Bonfil? No, ese es otro, ese es el del control cultural, pero ese es un maestro que nos decía, en una de sus clases nos decía que para la gente que nos sentimos, por ejemplo, como aquí los pueblos originarios, había prioridades: ser, hacer y tener, ¿no? ¿Y qué es lo que hace ahora la cultura, pues ya más moderna? Es tener, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Tener, hacer, ¿qué haces, no? O sea, qué profesión, qué estatus, ¿no? Y al último es ser, ¿no? O sea, ¿cómo eres? O sea, ¿qué te importa? ¿Cuáles son tus valores, no? Entonces, ese tipo de cosas, pues sí marcan diferencias, ¿no? Sí marcan diferencias. Ahora que me recordó a Guillermo Bonfil Batalla, pues de él es la teoría del control cultural, ¿no? Que afortunadamente, por ejemplo, cuando yo estuve en la dirección de arte y cultura, pues ahí sí teníamos la oportunidad de que una persona originaria, una persona con herencia carnavalera de corazón, pues estuviera al frente para poder dirigir los proyectos. ¿Por qué? Porque hice la misma mecánica, ¿no? De hablar con la gente, de consensar y y bueno, de sacar adelante, pero desde un punto de vista comunitario, ¿no? Y eso habla de una cultura apropiada, de una cultura, en su momento autónoma, pero con el paso de los años también hemos visto la cuestión de la cultura enajenada y la cultura impuesta y también debido al impacto social que ha tenido este proyecto a lo largo de los años, pues también incluso a la cuestión de politizar, ¿no? Nuestra tradición, y pues ahí es donde yo siento que ya el respeto ya no puede entrar porque se debe de respetar, ¿no? Como tradición del pueblo. Ok, licenciada, en el bloque siguiente quisiera que nos comentara esta parte de, pues sí, la evolución que ha tenido nuestro carnaval y que cae en estos elementos, ¿no? Vamos a hacer un corte y regresamos en un instante para seguir platicando con la licenciada Teresa.